Les pido que para esta segunda media hora me acompañen utilizando la etiqueta numeral concludesinvitado. Hashtag concludesinvitado. Recuerden que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, la única que tengo, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la única cuenta. Concludesinvitado es la etiqueta. Sin ser bienvenido y desinvitado, en esas condiciones el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que llueva, truene o relampaguee, llegará a la Cumbre de las Américas, programada para el 13 y 14 de abril en Lima. Este jueves Maduro mostró una carta que, según él, es una invitación del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a la Cumbre de las Américas. Maduro afirmó que dicha invitación arribó este miércoles a las 4 de la tarde, contradiciendo directamente la declaratoria de la canciller peruana Cayetana Aljobín de que Maduro ya no es bienvenido. Escuche usted a Maduro. ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la Cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. ¿No aguantan las verdades nuestras? Yo no le tengo miedo a ustedes. La advertencia de Maduro se da a 2 días de la declaración conjunta del Grupo de Lima, donde los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía expresaron su más firme rechazo a las elecciones convocadas por el oficialismo para el 22 de abril. Durante la misma declaratoria, el Grupo de Lima también informó sobre la desinvitación de Nicolás Maduro. Escuche. El Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la 8ª Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Según lo expresaron los cancilleres en el punto número 6 de la declaratoria, ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y basándose en la declaración de Quebec adoptada en la tercera Cumbre de las Américas en 2001, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Ahí está sustentado. El equipo de conclusiones se comunicó con el equipo de Cancillería del Perú, quienes nos aseguraron que el papel mostrado por Maduro en televisión no es una nueva invitación, no, que esta fue la carta enviada por protocolo hace varias semanas a todos los mandatarios, ¿no? Por motivo de la cumbre. O sea, una carta enviada mucho antes de la declaratoria del Grupo de Lima. De hecho, la Cancillería de Perú nos recordó lo siguiente. Un tuit publicado el 6 de febrero por el canciller venezolano Jorge Arreaza con la foto de la invitación fechada el 11 de noviembre de 2017 dice: comparto la carta de invitación que recibió el presidente Nicolás Maduro para asistir a la 8ª Cumbre de las Américas en Perú. El presidente asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América Latina y Caribeña y para reunirse con el combativo pueblo del Perú. Nuestro equipo también conoció una carta enviada por la Cancillería del Perú directamente al canciller venezolano Jorge Arreaza, fechada el 13 de febrero de 2018, donde una vez más se les hace de su conocimiento la decisión del gobierno peruano de, y lo cito, retirar su invitación para participar en la 8ª Cumbre de las Américas. Ahí está. Bueno, ahí está, pero no la compartió Jorge Arreaza. No sé por qué. A la insistencia de Maduro de ir a donde ya lo desinvitaron, la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Arauz, en entrevista a Radio Programas del Perú, o RPP, ratificó que Maduro no puede entrar ni al cielo peruano, él no puede entrar al Perú porque no está siendo bienvenido, dijo. El gobierno está retirándole la invitación a la cumbre. Él ya no es bienvenido al Perú. Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir. Eso fue lo que dijo. La situación es tal que partidos políticos peruanos enviaron una solicitud al Ministerio del Interior para que se les dé garantías de seguridad para la convocatoria de una marcha el 12 de abril en rechazo a la presencia de Maduro en el país.
Vía Twitter, Jorge del Castillo, ex primer ministro y ahora diputado por Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, advirtió que ante la insolencia y actitud desafiante de Nicolás Maduro de venir a Lima, pese a que no es bienvenido y más bien es repudiado por la comunidad internacional, los partidos democráticos peruanos convocamos a una manifestación de rechazo en la Plaza San Martín de Lima el 12 de abril. Ahora, tuve la oportunidad de conversar con una de las protagonistas de esta historia, con la canciller peruana Cayetana Aljovín, sobre esta invitación y luego desinvitación por parte del Perú y del Grupo de Lima. Esto fue lo que me dijo. Le doy la bienvenida a la canciller del Perú, Cayetana Aljovín, que nos acompaña desde Lima. Gracias por esta entrevista, canciller, muy amable. No, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, canciller. Un paso importante el que se da ayer precisamente. No solamente son varios los puntos que se anuncian, pero lo que llamó más la atención a nivel mediático y lo que creo que pues ha hecho los titulares es la decisión de que la visita o la presencia del presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas ya no será bienvenida. Una decisión que de forma muy compleja iría en contrasentido a lo que inicialmente el presidente PPK habría planteado, es decir, que venga y a ver cómo se le recibe por acá. ¿Cómo logran compaginar pues la agenda presidencial con esta decisión que se toma en el Grupo de Lima? A ver, creo que es importante poner en contexto esta decisión. El presidente Kuczynski invita a todos los jefes de Estado en octubre último, en octubre de 2017, y hoy por hoy las condiciones han variado sustancialmente en Venezuela. Acuérdate que en estos meses había un grupo que estaba negociando entre la oposición venezolana y el oficialismo en Santo Domingo. Habían observadores, justamente dos cancilleres del Grupo de Lima eran observadores, el canciller de Chile y el canciller de México. Y había, ¿no es cierto?, la esperanza de que entre la oposición y el oficialismo se pudieran llegar a establecer condiciones que aseguraran el proceso electoral venezolano, contara con garantías que aseguraran un proceso electoral democrático, creíble, transparente. Sin embargo, esto, como tú bien sabes, no llegó a buen puerto y además la decisión que tomó el gobierno de Venezuela de ya establecer una fecha para las elecciones para el 22 de abril próximo, que justamente era uno de los puntos materia de negociación en República Dominicana. Esto lo que hace es que como Grupo de Lima, en primer lugar, tomemos la decisión de convocar a este grupo para analizar la situación y el Perú de tomar la decisión también de decidir que no es grata la presencia del presidente Maduro en la Cumbre de las Américas, justamente en virtud de una declaración, que es la Declaración de Quebec, que establece que los países que asistan a la cumbre tienen pues que observar cánones democráticos y constitucionales. De ahí es que se toma la decisión y a mí, no sé si usted está enterada, sé que es muy difícil por el tema diplomático hablar del tema, pero en sentido contrario, aún con la participación de Chile, el canciller Heraldo Muñoz anuncia que la visita de Nicolás Maduro a la toma de posesión del presidente electo Sebastián Piñera, pues sigue en pie, contrario a lo que se decide con el Grupo de Lima. Y aquí le pregunto a usted, en términos muy generales, sé que es muy complicado en términos diplomáticos hacer referencia a la decisión de otro país y de otro canciller, pero ¿no le parece ahí que pues se da una contradicción importante para el mismo Grupo de Lima? A ver, yo no me voy a referir a decisiones de política interna de una república hermana como es la República de Chile. Lo que sí puedo señalar es que a nivel de Grupo de Lima existía el consenso para justamente declarar de que no era bienvenido el presidente Maduro a esta cumbre y, como te digo, basado en una declaración que ha sido firmada tanto por Venezuela como por el Perú y varios países, que es la Declaración de Quebec. Ese es el sustento, además, por supuesto, de las condiciones por las cuales viene atravesando Venezuela. Difícil, entiendo su postura y entiendo la respuesta también, claro está. Habría que hablarlo directamente con el canciller Heraldo Muñoz, ojalá tengamos la oportunidad. Tema muy importante que ustedes, además de reconocer puntos que ya se han vuelto reiterativos en este sentido,
ya una atención especial al tema del éxodo masivo de venezolanos. Había una propuesta en algún momento, hablando aquí con el expresidente Quiroga de Bolivia, de poder como bloque ofrecer una especie de TPS, es decir, de permiso temporal de permanencia en los países que están siendo receptores mayormente de venezolanos. ¿Se ha pensado en este tipo de apoyo en el Grupo de Lima? A ver, hemos discutido varios temas. Marcó mucho la agenda del día de ayer justamente analizar la situación que viene atravesando miles de venezolanos y, como lo hemos calificado en el Grupo de Lima, este éxodo que viene sucediendo en la región. Miles de venezolanos llegando a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Guyana, a Brasil, a Chile, a Argentina. Y lo que hemos decidido es, bueno, en primer lugar, creo que es importantísimo que Venezuela pudiera reconocer que está atravesando por una crisis, tal cual lo ha señalado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hace poco, porque si reconociera que está atravesando una crisis, debería dejar permitir que países o organismos no gubernamentales pudieran llegar con ayuda a Venezuela, ya sea con medicinas y con alimentos, que es algo que está escaseando. Pero además también es importante, y lo discutimos ayer, en que en los países de la región deberíamos también mirar de manera, por supuesto, solidaria, pero tener que pensar en un régimen que sea equivalente en todos los países para asegurar, ¿no es cierto?, una migración ordenada. Eso es algo que está pendiente de discusión, cuáles van a ser las medidas, pero que ya hemos tomado la decisión de trabajar en una política común. Nosotros aquí en Perú hemos declarado y reiteramos que el tema de Venezuela ya no es un tema solamente de Venezuela y los venezolanos, y es un tema regional. Efectivamente es un tema regional, nadie podría negarlo. Recuerdo muy bien la cobertura que en su momento hacía, y voy a hacer la comparación, hay un paralelismo con la crisis que se dio precisamente en las fronteras como de Costa Rica, con los cubanos varados en su momento, ¿no? En este intento de tránsito para poder llegar, muchos de ellos, a los Estados Unidos. Este no es el caso en términos de destino, pero sí es el caso en términos de cantidad. Es decir, por ejemplo, Colombia está enfrentando hasta 30,000 venezolanos tratando de cruzar hacia el país. Y el Perú está haciendo un receptor también. Aquí hay un tema también de oportunidad, un tema de integración, un tema de trabajo. Y un tema económico que puede impactar a los países. Al Perú le preocupa concretamente esto vaya, una cosa es recibirlos y otra cosa es poderlos integrar. A ver, Perú es un país muy solidario y además con Venezuela nos unen muchísimos lazos de amistad. Nosotros también pasamos por épocas difíciles y Venezuela fue un país que recibió a miles de peruanos y lo hizo en realidad con los brazos abiertos y dándole todas las oportunidades. Y por eso es que Perú también recibe a los venezolanos de una manera recíproca. Y la verdad que hoy por hoy tenemos un proceso que está siendo ordenado. Siempre hay cierta preocupación, pero creemos que tenemos que ser un país solidario, recíproco, con los venezolanos que vienen atravesando por una situación tan difícil y tan complicada. Canciller, ha habido un tema que se ha venido denunciando a través de redes sociales. Sé que son hechos aislados, pero ya empieza a cobrar un poco de relevancia en diferentes países. No quiero puntualizar a ninguno de ellos para que no haya vinculación concreta, pero es un tema, si no de xenofobia, sí de rechazo. Hay acciones incluso violentas que se han suscitado, le repito, de manera aislada. ¿Cómo concientizar a los habitantes, a los pueblos, de la gran necesidad de poder recibir y entender la conflictividad venezolana para que no sean rechazados? Algunos tienen miedo de perder oportunidades por el ingreso de venezolanos, algunos otros no los ven con buenos ojos por cualquier cantidad de circunstancias. ¿Cómo lograr, canciller, hacer entender a aquellos que viven el día a día que los venezolanos llegan no para complicar, sino por una necesidad y que hay que abrir los brazos para recibirlos? A ver, en Perú felizmente no hemos tenido ese problema. Yo creo que Perú es un país que siempre ha recibido, no es la primera vez que hemos recibido justamente a personas que
que están saliendo de un momento difícil. Lo hicimos con Cuba en su momento, ahora es Venezuela. Y yo creo que oportunidades en Perú existen y los peruanos, como lo mencionaba, somos personas bastante solidarias, y creo que nos toca a los medios de comunicación y a las autoridades, Congreso, Poder Ejecutivo, justamente difundir esos temas, comunicarlos, y creo que por ahí va el camino. Y crear conciencia sobre todo. Ahora, hablaba yo con el secretario Almagro la semana pasada, esta misma semana, perdóneme usted, el lunes hablaba con el secretario Almagro sobre el tema de la elección anticipada, ¿no? Convocada para el 22 de abril. Y me decía el secretario Almagro, no es que seamos adivinos, pero sabemos que va a ganar Nicolás Maduro. Dando por un hecho que el tiempo se va a dar, la fecha se va a cumplir y que llevarán a cabo estas elecciones. ¿El Grupo de Lima se ha planteado este escenario en caso de ocurrir? Bueno, justamente si uno revisa la declaración de Lima, lo que decimos es que rechazamos la fecha de las elecciones, justamente porque creemos que no permiten un proceso, como lo mencionaba, que sea libre, transparente, porque las condiciones, Fernando, no están dadas. Tenemos aún presos políticos, partidos políticos que no van a poder participar. Recordemos que solamente participarían aquellos que han participado en elecciones municipales. Los venezolanos del exterior no pueden participar en ese proceso electoral. El organismo electoral no es del todo independiente. No se ha permitido la participación de observadores internacionales, y por eso es que todo esto nos conduce a pensar de que va a ser un proceso no democrático. Y por tanto, lo que hemos solicitado como Grupo de Lima es que justamente se revisen estos temas, ¿no? Para asegurar elecciones creíbles. Canciller, le hago una última pregunta, gracias por su tiempo. ¿Alguna fecha próxima de nueva cuenta para evaluar la situación por parte del Grupo de Lima? A ver, el Grupo de Lima, y lo mencionamos y viene desde la Declaración de Santiago, estamos como en convocatoria permanente y nos reuniremos cuantas veces sea necesario, Fernando. Pues estaremos al pendiente, Canciller, muchas cosas por evaluar y sobre todo en espera de reacciones por parte del gobierno del presidente Maduro a estas, pues si no peticiones, a estos puntos, 10 puntos que ayer precisamente se anuncian allá en Lima en torno a la situación venezolana. La canciller Cayetana Aljovín del Perú nos acompañó desde Lima. Muchísimas gracias, canciller, por la entrevista. No, gracias a ustedes.